Gloria a Dios. Aleluya. Gloria a Dios, gloria a Dios. Bendito sea el nombre del Señor en esta mañana. Buenos días tengan todos mis hermanas y mis hermanos. Que el Señor les bendiga. Que el Señor les bendiga. Estamos contentos porque en esta mañana estamos en la casa del Señor para glorificar su santo y bendito nombre. Yo bendigo a nuestro hermano Carlos, amén, que ya lo tenemos nuevamente recuperadito, amén. Hermanas, todos son bienvenidos a la casa del Señor. Vamos a buscar en nuestras Biblias en esta mañana, en el libro de Mateo, capítulo 22, y vamos a leer desde el versículo 34 al 40. Mateo capítulo 22, versículo 34. Y leo allí con la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Nos ponemos en pie para reverenciar la palabra del Señor en esta mañana. Y dice de la manera siguiente: al enterarse de los fariseos de que Jesús había hecho callar a los saduceos, se reunieron alrededor de él. Y uno de ellos, que era intérprete de la ley, para ponerlo a prueba le preguntó: Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Jesús le respondió: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y más importante mandamiento. Y el segundo es semejante al primero: amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. Padre, en esta mañana, gracias, oh Dios, porque hemos podido estar en este lugar. Gracias, mi Dios, porque has podido mover a través de tu Espíritu Santo nuestros corazones para hoy estar en este lugar, para glorificarte, darte gloria, alabar tu nombre, tributarte gloria. Gracias, Señor, por cada hermana, cada hermano, cada niño, cada niña. Gracias, Señor, por los que nos ven a través de la plataforma. Gracias, mi Dios, por cada uno de mis hermanos que vienen en camino. Gracias, Señor, por este clima que nos ha brindado el día de hoy. Gracias, Señor, por los que están trabajando, los que están enfermos, por los que están, oh Dios, en otros quehaceres y no pueden estar en esta mañana en este lugar. Te pido que les bendigas también de una manera maravillosa. Gracias te damos, Señor, y que nos puedas permitir a nosotros cumplir tu palabra, Señor, como el segundo mandamiento semejante al primero: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Gracias, Señor, porque te amamos de corazón, porque estamos dispuestos a adorarle, a glorificar su nombre. Oh, Señor, y gracias, porque nuestro corazón en esta mañana dispuesto para tributarte gloria, honra, alabanza. Gracias por el sacrificio vivo que hizo Jesús allá en la cruz del Calvario para perdonar nuestros pecados. Señor, hoy venimos delante de tu presencia. Te reconocemos que tú eres soberano. Reconocemos tu grandeza, tu poderío, oh Dios. En esta mañana tributamos gloria por toda tu majestad, por toda tu grandeza, porque eres digno de toda gloria, eres digno de ser glorificado. Señor, eres santo, 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 santo eres, Señor. Hoy te adoramos, hoy bendecimos tu nombre en esta mañana, en este lugar que se ha declarado casa de oración y puerta del cielo. Gracias, mi Dios,
porque podemos llegar al trono de la gracia confiadamente. Gracias, mi Dios amado, porque eres hermoso, por tu amor tan grande, no queriendo que nadie se pierda, sino que todos procedan a un arrepentimiento. Gracias. Gracias, mi Dios, por los músicos. Gracias por los cantores. Gracias, mi Dios, por el técnico, por el fotógrafo. Gracias, mi Dios, por todo lo que se haya de hacer en esta mañana de hecho de palabra, sea para tu honra, sea para tu gloria. En el nombre poderoso de Jesús, glorifícate a través de la alabanza. Háblanos en esta mañana a través de tu palabra, que podamos salir de esta mañana gozoso y alegre, mi Dios, y confortado para seguir adelante hasta el día en que usted quiera, hasta el día que suene la trompeta o la muerte nos separe de esta tierra. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Amén. Antes de comenzar con las canciones, quisiera que leyéramos Gálatas capítulo 5, versículo 1. Dice: manténganse pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no se sometan otra vez al yugo de la esclavitud. Dios nos ha hecho libres a través de la muerte de Cristo, su Hijo unigénito en la cruz. Vamos a cantar de eso con una de las canciones favoritas de la casa, que es Hay libertad. Amén. ¿Listos? Las cadenas de la muerte me quitó, para mí ya no hay condenación, hay libertad, libertad. Siendo esclavo del pecado me libró, en la cruz compró mi redención y libertad. Rompió mis cadenas, me dio vida nueva y al fondo del mar echó mi maldad, lavó mis pecados y me ha perdonado. Solo en el nombre de Jesús hay libertad. Yo proclamo al que en la cruz por mí murió y cambió mi duro corazón por libertad, libertad. Y el poder de su evangelio me salvó y no me avergüenzo del Señor, mi libertad. Rompió mis cadenas, me dio vida nueva y al fondo del mar echó mi maldad, lavó mis pecados y me ha perdonado. Solo en el nombre de Jesús hay libertad. Al que el Hijo dice, y al que el Hijo hace
Amén. Hay libertad en Él. Y es un día muy bonito para recordarlo, ya que hoy vamos a estar compartiendo la Santa Cena. Recordar que Él murió por nosotros y que Dios, su Padre, lo envió, y ese Dios es el Dios que adoramos, ¿cierto? El Dios capaz de hacer cualquier cosa, el cielo y la tierra, ¿cómo no cantarle? Amén. Dios hizo los cielos y la tierra con el poder de su palabra, reina con autoridad. El Dios que aún los vientos le obedecen, una palabra suficiente para los muertos levantar. Nadie es como Él, oh gran yo soy. Tú eres el Dios que adoramos, todopoderoso y soberano, grande en misericordia y poder para salvar. Tú eres el Dios que adoramos, quien derrotó la muerte y el pecado, glorioso Redentor y Rey, te adoramos. El Dios que descendió desde su trono para llevar sobre sus hombros nuestra culpa y transgresión. Jesús, exaltado sobre todo, nombre sobre todo nombre, solo en Él hay salvación. Nadie es como Él, oh gran yo soy. Tú eres el Dios que adoramos, quien derrotó la muerte y el pecado, glorioso Redentor y Rey, te adoramos.
fuerte aplauso al Señor. Y quisiera que cantáramos de nuevo el coro. Dice: Tú eres el Dios que adoramos, todopoderoso y soberano, grande en misericordia y poder para salvar. Tú eres el Dios que adoramos, quien derrotó la muerte y el pecado, glorioso Redentor y Rey, te Señor mi Dios, al contemplar los cielos, el firmamento y las estrellas vi, al oír tu voz en los potentes truenos y ver brillar el sol en su cenit. mi corazón. Mi corazón entona la canción, cuán grande es Él, cuán grande es Él. Mi corazón entona la canción, cuán grande es Él, cuán grande es Él. Al recorrer los montes y los valles y ver las bellas flores al pasar, al escuchar el canto de las aves y el murmurar del claro manantial, mi corazón entona la canción, cuán grande es Él, cuán grande es Él. Mi corazón entona la canción, cuán grande es Él, cuán grande es Él. Cuando recuerdo del amor divino que desde el cielo al Salvador envió, aquel Jesús que por salvarme vino y en una cruz sufrió y por mí murió. Mi corazón. Mi corazón entona la canción, cuán grande es Él, cuán grande es Él. Mi corazón entona la canción,
corazón, mi corazón entona la canción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él. Mi corazón entona la canción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él, cuán grande es Él, cuán grande es Él. Mi corazón entona la canción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él. Mi cuán grande es perdido estaba yo, y un día Él me encontró, mis trapos sucios quitó y ropa nueva me dio. Bendita misericordia del Padre que envió a su Hijo a morir en la cruz. Su sangre derramada aquel día limpio me hizo, y ahora veo su luz, veo su luz, veo su luz, veo su luz, veo su luz. Y gracia me mostró Dios cuando su mano me extendió, me invitó, aunque indigno sea, a su casa y a su mesa. Bendita, bendita misericordia del Padre que envió a su Hijo a morir en la cruz. Su sangre derramada aquel día limpio me hizo, y ahora veo su luz. Bendita, bendita misericordia del Padre que envió a su Hijo a morir en la cruz.
será, por siempre será, por siempre será, por siempre será, por siempre será. ¿Qué tal si cantamos el coro y decimos bendita? Bendita misericordia del Padre, que envió a su Hijo a morir en la cruz. Su sangre. Su sangre derramada aquel día limpio me hizo, y ahora veo su luz. Decimos bendita una vez más. Bendita. En actitud de adoración, dígale: Padre, hoy más que nunca recordamos tu sacrificio hecho en la cruz. Recordamos tu amor derramado, tu misericordia inmerecida. Y cantamos acerca de ello, acerca de la bendita misericordia que recibimos, la gracia que recibimos de tu parte, cuando enviaste, tú siendo un Dios todopoderoso, como cantábamos, a tu Hijo unigénito para morir por nosotros, unos pecadores. Y no solo haciendo eso, también te has revelado a nosotros. Vemos tu luz, te vemos reflejado a través de las Escrituras, te vemos reflejado a través de la vida de cada uno de nosotros, te vemos reflejado también en la comunión entre nosotros. Y por eso mismo te queremos dar gracias por permitirnos reunir una vez más como tu cuerpo, para recordar tus atributos, también tus obras, y la más grande de ellas, que fue tu muerte y resurrección de la cruz. ¿Qué tal si cantamos una vez más bendita misericordia? Decimos: Bendita misericordia del Padre, que envió a su Hijo a morir en la cruz. Su sangre derramada aquel día limpio me hizo, y ahora veo su luz, veo su luz. amén. ¿Qué tal si le damos un fuerte aplauso al Señor? Y pueden tomar asiento, mis hermanos. Pueden sentarse. Gloria al Señor. Bueno, hermanos, seguimos en esta mañana. Le voy a invitar a buscar en sus Biblias, en Primera de Juan, capítulo 4, el versículo 7 nos corresponde esta semana. Ya el hermano Rolda lo había dejado y rectificamos en esta mañana
el versículo 7 para memorizar, ya está en pantalla. Y dice: amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama ha nacido de Dios y conoce a Dios. Bueno, entonces vamos a repetirlo a las 3 de la tarde, no ahorita. 1, 2, 3. Amados, oídamente, uno por allá y otro por acá. Uno en Lebrija y otro aquí en Bucaramanga. Vamos a intentarlo todos aquí en Bucaramanga. Amén. A la 1, a las 2 y a las 3. Amado, y conoce a Dios. Solo el que ha nacido. El que no ha nacido, usted dirá, pero yo tengo tantos años, pero el que no ha nacido, ahí está el problema. Entonces, quedamos para la próxima semana con el versículo 8. El que no ama, no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Qué bello, ¿verdad? Todo nos gusta cuando es amor. Lo agrio no nos gusta. Pero bueno, hermano, así consiste todo, como decía el pastor, hasta donde la Biblia llega. Hasta mañana, hasta donde la Biblia nos dice, hasta ahí hablamos. Aunque hablamos un poquito más, pero siempre. Vamos a recolectar las ofrendas en esta mañana. Amén. Recordando que las bandejas plateadas para ofrenda y diezmo y el cofre ocre para protemplo. Sabiendo que en la próxima reunión vamos a intentar trasladar todo el año el cofre para el protemplo. Amén. Para terminar de hacer todas las cosas que necesita el lugar donde nosotros nos congregamos. Padre, te doy gracias por tu amor y tu misericordia. Bendice las manos que van a ofrendar y las que no, súplele para otra oportunidad. En el nombre de Jesús, amén. Mi ofrenda doy, aleluya, mi ofrenda doy, y así contribuyendo el evangelio extiendo, aleluya, mi ofrenda doy, con gozo doy, aleluya, con gozo doy, y así contribuyendo el evangelio extiendo, aleluya, con gozo doy. Mis diezmos doy, aleluya, mis diezmos doy, y así contribuyendo el evangelio extiendo, aleluya, mis diezmos doy. Gracias, Señor, por todos los que pudieron hacerlo en esta mañana y los que no, súplele para otra oportunidad. En el nombre de Jesús, amén. Voy a invitar en esta mañana a nuestro hermano pastor, amén. Vamos a orar por nuestro hermano para que el Señor cada día le da más y más. ¡Ja! Que venía a las 9 de la mañana para oírlo. Padre, te doy gracias, Señor, porque eres bueno y maravilloso. Gracias, Señor, porque tú nos has permitido poder tener en este lugar a nuestro hermano Yurley. Bendícele, ayúdale, fortalécele, guarda su familia, bendice su economía. Ayúdale, Señor, que para que cada día pueda darnos buen alimento a este lugar. En el nombre de Jesús te lo dejamos a tu fiel cuidado. Amén. Buenos días, Dios los bendiga. Muy bien, gracias al Señor. Estamos en esta mañana juntos para adorarle en la alabanza, en la oración.
aún en las ofrendas y también en la meditación de la palabra. Llevamos una serie que ya casi finaliza sobre la vida de Moisés, en el libro del Éxodo, para enfatizar el servicio. Recordamos la semana pasada que por eso tenemos conocer, amar y servir como las palabras claves de nuestra visión, y que estamos enfatizando en esta serie en el servir a Dios. Gracias, hermano. Agüita amarilla, sí, con saborcito. Y el servicio a Dios, pues tenemos un modelo allí. El modelo más grande es Cristo, pero allí en Éxodo, la vida de Moisés y cómo Dios le enseñó a Moisés a servir y cómo nos enseña a nosotros a servir por la fe en Cristo. Hemos hablado de la vida del siervo de Dios, del llamado del siervo de Dios, de la obediencia del siervo de Dios, de la victoria del siervo de Dios, de la estabilidad del siervo de Dios. La semana pasada de la ayuda del siervo de Dios. Vimos el capítulo 17 al final y el capítulo 18, para ver cómo Moisés era ayudado por Dios a hacer su voluntad a través de el consejo de su suegro. Y hoy vamos a ver el tema del trabajo del siervo de Dios. Hay que trabajar, hermanos, para servir. El servicio es una labor que debemos ser conscientes en que debemos trabajar todos los que conocemos al Señor, como lo hizo Moisés, sin ser Moisés, pero como lo hizo él, en enseñar a otros a vivir para agradar a Dios. Eso vamos a ver hoy. Hoy vamos a contemplar los mandamientos, pero teniendo en cuenta lo que vimos la semana pasada, por favor miren el capítulo 18 de Éxodo, versículo 20. Dentro del consejo de Jetro para Moisés, que delegara funciones, que se apoyara en otros. Éxodo 18:20 dice así: consejo de Jetro a Moisés: enséñales a ellos las ordenanzas y las leyes, e indícales cómo deben conducirse y qué deben hacer. Esto es lo que se la pasó haciendo Moisés todo el tiempo en el desierto con el pueblo de Israel, enseñándoles. Sí, tenemos que estabilizarnos con paciencia para soportar las inestabilidades de las personas. Sí, tenemos que apoyarnos en otros para poder servir a otros. Sí, tenemos que no estancarnos en lo que hemos vivido, sino utilizarlos más bien como una motivación para que otros puedan salir de las cosas en que nosotros hemos caído o que hemos experimentado difíciles. Todo eso que ya hemos visto, tenemos que responder al llamado de Dios, no poniendo excusa. Ya hemos visto todo eso de la vida de Moisés, pero al final el trabajo del servicio es sencillo: es enseñar a otros a vivir para agradar a Dios. Y eso no es muy complicado, nosotros lo hacemos complicado. El trabajo del siervo de Dios es enseñar a los demás a servir a Dios libremente con sus vidas, estimulados por su temible majestad. Lo vamos a ver hoy. Lo grande, ahorita que estábamos cantando, cuán grande es Él, cuán grande es Él. Grande, pero también dice la Biblia, temible. Y aquí vamos a ver, digno de temor reverente es Dios en su majestad. Eso debe estimularnos a servir. A veces no servimos más a Dios porque lo vemos muy pequeño. Y una de las cosas que veremos hoy es que Dios le enseñó a Moisés a enseñar su ley, recordándole a todo el pueblo lo que Dios había hecho para liberarlos, pero también mostrándole lo santo que es Dios, lo grande en santidad. Y al final transmitiéndole las instrucciones de Dios, las leyes. Casi siempre nos quedamos con lo último, ¿cierto?
Dígame qué hay que hacer. Dígame para dónde voy. Dígame cómo hablo. Dígame qué digo. Dígame cómo lo digo. Algunas personas llegan con la idea de que en la iglesia hay dos carteles. En vez de haber de misión y visión, hay de si haga y no haga. Si diga esto, no diga esto. Si haga esto, no haga aquello. Y aunque vamos a ver los mandamientos de Éxodo 20 que dicen no matar, no robar, no mentir, lo que realmente nos están dando son principios de vida para reflejar la santidad de Dios y saber vivir conforme a la voluntad de Dios. Esto cuesta y hay que acompañar a los demás como nos han acompañado nosotros a aprender cómo aplicar la voluntad de Dios a nuestras vidas. Primero, recordando lo que Dios hizo. Vaya conmigo al capítulo 19, versículo 1 al 8. Éxodo 19 dice: los hijos de Israel llegaron al desierto de Sinaí al cumplirse 3 meses de haber salido de la tierra de Egipto. Después de salir de Refidín, llegaron al desierto de Sinaí y acamparon en el desierto. Acamparon allí delante del monte Sinaí. El Señor llamó a Moisés desde el monte, simboliza la presencia de Dios más sublime, más alta, y Moisés subió para hablar con Dios. Y Dios le dijo: habla con la casa de Jacob, con los israelitas, diles lo siguiente a los hijos de Israel: ustedes han visto lo que he hecho con los egipcios y cómo los he tomado a ustedes y los he traído hasta mí sobre alas de águila. Si ahora ustedes prestan oído a mi voz y cumplen mi pacto, serán mi tesoro especial por encima de todos los pueblos, porque toda la tierra me pertenece. Ustedes serán para mí un reino de sacerdotes y un pueblo santo. Estas mismas palabras les dirás a los hijos de Israel. Moisés volvió y llamó a los ancianos del pueblo y en su presencia expuso todas las palabras que el Señor le había mandado decir. Todo el pueblo respondió al unísono: haremos todo lo que el Señor ha dicho. Antes de decirles qué hacer y darles un conjunto de leyes, Dios les dijo: recuerden qué hice por ustedes, porque habían sido liberados para ser siervos de Dios. Ya lo hemos hablado en esta serie, lo vemos como una aparente contradicción, algo paradójico, ser libres para terminar siendo esclavos, pero ya no esclavos de los egipcios en el caso del pueblo de Israel, sino siervos o súbditos del Dios que creó todo, de Jehová, Yahvé, el Señor, Dios, el Creador. Ellos ahora eran siervos de Dios porque Dios había pagado por ellos, los había comprado, redención, los había liberado, liberación, salvación, los había sacado y ahora eran suyos. Y dijimos desde el principio que hay que romper con ese esquema mental humano y mundano de que podemos llegar a ser totalmente libres de todo. Siempre vamos a depender de algo, de alguien, y siempre vamos a servir a algo o a alguien. Cuando nos servimos a nosotros mismos, somos nuestro propio Dios. También somos esclavos, eso es idolatría, de nuestros propios conceptos, de nosotros mismos, se llama egolatría. Así que la libertad como la vende el mundo no existe. Haga lo que quiera, no. Haga lo que realmente le libera, la voluntad de Dios. Sea siervo de Dios. Aquí en el versículo 6 aparece la palabra pacto. En el 6 no. En el 5, si ahora ustedes prestan oído a mi voz y cumplen mi pacto. Teología del pacto: convenio, alianza, compromiso, acuerdo. ¿Cuántos sinónimos podemos tener ahí? ¿Qué pasaba en la antigüedad para que entendamos el contexto en el que ellos vivían y por el cual Dios usa estos términos para tomarlos como pueblo y que todavía rigen para nosotros hoy en Cristo? Habían reinos grandes como el egipcio, luego veremos otros reinos como el babilonio en la Biblia, el asirio,
y esos reinos con sus reyes, siendo tan grandes, ofrecían pactos o convenios con reinos o con reyes pequeños. Y les decían: por ustedes les hacemos esto, les damos estos beneficios, obramos en su favor de esta manera, y ustedes tienen el compromiso de cumplir con nosotros en estas cosas. Y no pueden hacer estas otras cosas o incumplir el pacto de esta manera, porque entonces recibirán estas reprensiones, pero si cumplen el pacto que les ofrecemos de generosidad, van a tener estos beneficios. Así jugaba el asunto sociopolítico, diríamos hoy, la geopolítica de la época. En los gobiernos y los reinos del mundo, los más grandes ofrecían estos pactos a los reinos pequeños. Y Dios, como el gran creador de todo, ofrece un pacto a un pueblo descendiente de Abraham, específicamente de Jacob, y le dice: este es mi pacto. No como los pactos que hoy en día se hacen, que dicen yo pacto. No, este es el pacto de Dios. Así como en la antigüedad el rey grande de la potencia ofrecía las condiciones, aquí Dios glorioso dice: estas son las condiciones, les doy estos beneficios. Y eso pasa por todas las renovaciones del pacto, desde Adán, que fue el primero, pasando por Moisés en este pacto que incluye la ley, y lo vamos a ver, hasta llegar al nuevo pacto. ¿Cuál es el nuevo pacto? El pacto en la sangre de Cristo. Si usted tiene su Biblia, hoy vamos a cenar y nos sirve para tener una antesala de ello. Vaya conmigo a Mateo capítulo 26, versículo 28. Aparece este término en Mateo, en Lucas, aparece también en Corintios, que casi siempre lo citamos para la cena, y aparece muchas más veces desarrollado el concepto en Hebreos, el nuevo pacto. Mateo 26, estamos en la última cena de Cristo, versículo 28. Dice: porque esto, después que le dice que beban de la copa, dice Jesús: esto es mi sangre del nuevo pacto. Ahí está. Que es derramada por muchos para perdón de los pecados. Las formas de redacción pueden dar para malas interpretaciones. No es que muchos la derramen, sino es derramada por causa de muchos o para muchos. El por ahí significa no causa, sino objetivo. El objetivo es que la sangre de Cristo cubra el pecado de muchos, el perdón de los pecados. Es por eso que tenemos que recordar, antes de obedecer los mandamientos, lo que Cristo hizo por nosotros. No vayamos a jugar el juego legalista o el juego moralista de voy a obedecerle a Dios, voy a hacer su voluntad para presionarlo o obligarlo a que me bendiga, y aún peor, para que entonces me reciba en el cielo, porque la Biblia dice que ninguno por sus obras puede salvarse. Es por la obra de Cristo. Recuerden la tipología que se cumple en Cristo para nosotros, de Moisés y el pueblo de Israel. No les dieron la ley, no recibieron la ley como instrucciones para vivir, sino hasta que ya habían sido liberados. No debería vivir una persona queriendo obedecer la ley de Dios para alcanzar la salvación, sino porque ya ha sido salvado por Cristo. ¿Sí me explico? Y no deberíamos meditar en la palabra de Dios simplemente para querer cumplirla, como si con eso estuviéramos ganando el favor de Dios, sino recordando que ya el favor de Dios o la gracia de Dios vino a nosotros por lo que Cristo hizo para liberarnos. Por eso lo primero que hace un siervo de Dios, sea el pastor con toda una iglesia, a nivel congregacional y ya en consejería o en enseñanza o en discipulados, y cada uno de los creyentes con cada persona que acompaña a caminar en Cristo, es que vive recordándoles que todo es por lo que Cristo hizo por nosotros. Cuando no es así, caemos en legalismos, moralismos, ritualismos, religiosidad,
y esto se vuelve como cualquier otra clase de religión. Además, porque recordándolo servirían libres por algo muy importante, que es gratitud. En el versículo 7 y 8 que leímos del capítulo 19, dice que todo el pueblo respondió, especialmente en el 8, haremos todo lo que el Señor ha dicho. ¿Por qué? Porque acababan de experimentar 3 meses atrás la salvación de Dios del pueblo de Egipto, sacados milagrosamente del pueblo de Egipto por medio de un cordero pascual que apunta al sacrificio de Cristo. Agradecidos. Yo les decía que en Hebreos también se maneja estos conceptos del nuevo pacto. Vaya conmigo por favor a Hebreos en el Nuevo Testamento, capítulo 12, versículo 28. Es más, si usted quiere entender mejor el Antiguo Testamento, especialmente el Antiguo Pacto y concretamente cómo se aplican las leyes del pueblo de Israel, lo que recibió el pueblo de Israel a nosotros, cómo se aplicó todo eso del sacrificio y todas esas normas rituales para nosotros, lea toda la carta a los Hebreos. Estudie la carta a los Hebreos, profundice en la carta a los Hebreos. Hebreos capítulo 12, en el versículo 28, se nos dice: así que nosotros, los creyentes en Cristo, que hemos recibido un reino inconmovible, ya no un reino del mundo grande con un reino del mundo pequeño, una potencia mundial con una no potencia mundial, sino el reino de Dios por toda la eternidad, que es inconmovible, debemos, dice el verso 28, ser agradecidos y con esa misma gratitud servir a Dios y agradarle con temor y reverencia. No irreverencia, sino irreverencia. Ese es nuestro siguiente punto, nos sirve de transición para el punto 2, no solo recordando lo que Dios hizo, era el trabajo del siervo de Dios para con ellos, de Moisés, sino también mostrarles lo santo que es Dios, para que fueran reverentes o se acercaran reverentemente a Dios. Ya que estamos ahí en el verso 28, si están en sus Biblias o en la pantalla pueden mirar el verso 29, Hebreos 12, 29, para no hacerlos ir y volver. Es cortico, está en el Nuevo Testamento, no es del Antiguo, pareciera por el lenguaje, pero mire lo que dice, que es contundente. Porque nuestro Dios es un fuego que todo lo consume, dice la Reina Valera 60, un fuego consumidor. El fuego siempre ha sido utilizado en la Biblia porque era muy importante en la antigüedad y para las culturas antiguas, tanto para la vida como para la destrucción. Ayudaba a alumbrar, no existían bombillas. Ayudaba a cocinar, no existían cocinas, con fogatas era que se cocinaba. Ayudaba a purificar en el caso de los metales, con calor, candela, con fuego, pero también podía ser destructivo. Entonces a veces simboliza la destrucción de la condenación del pecador por su pecado, pero muchas veces simboliza el trabajo de Dios purificando la vida de aquellos que ha salvado, limpiándolas, porque Dios es santo. Por eso vaya conmigo a la siguiente parte de nuestro texto de hoy con el pueblo de Israel, Éxodo 19, 8. Allí, después de decir que todo el pueblo respondió al unísono, haremos todo lo que el Señor ha dicho, dice lo siguiente. Voy a leer de corrido todo el capítulo, así que vaya conmigo atentamente. Y cuando Moisés refirió al Señor las palabras del pueblo, el Señor le dijo: voy a venir en medio de una nube espesa y desde allí hablaré para que el pueblo me oiga mientras hablo contigo y también para que te crean. Moisés, crean a mí por medio de ti, siempre. Resalte ese versículo 9 en su mente y en su corazón. Moisés refirió al Señor las palabras del pueblo y el Señor le dijo a Moisés: ve al pueblo, subraye todas las veces que aparezca santidad o santificación, y santifícalos hoy y mañana, y haz que laven sus vestidos y se preparen para el tercer día.
Eran 3 días el proceso. Porque al tercer día yo, el Señor, descenderé sobre el monte Sinaí a la vista de todo el pueblo. Tú debes poner un límite alrededor del pueblo y decirles que se abstengan de subir al monte. Ni siquiera deben tocar sus límites, porque cualquiera que toque el monte morirá. Quien llegue a tocarlo, hombre o animal, será apedreado o traspasado por una flecha. No vivirá. Solo podrá subir al monte cuando la trompeta dé un toque largo. Moisés bajó del monte al pueblo y lo santificó, y ellos lavaron sus vestidos. Y ellos lavaron sus vestidos. Verso 11. Y se preparen para el tercer día. Perdón, me salté. ¿Dónde voy? Me salté por tomar agua. Verso 15. Y Moisés, eso se llama retroceso. Vamos ahora en el 15. Y Moisés le dijo al pueblo: prepárense para el tercer día, no tengan ningún contacto con una mujer. Ya van lavamientos, ya van límites. Ahora no contactos con mujeres, es decir, no relaciones sexuales. Al tercer día por la mañana, ahora viene más. Esto parece una película de acción. Hubo truenos y relámpagos, y una espesa nube se posó sobre el monte. Recuerden que eso se prometió en el verso 9, ¿no? Y hubo un fuerte sonido de bocina, y todo el pueblo que estaba en el campamento dijo: qué bonito. No, se estremeció. Hay una familiar de mi esposo que cuando truena corre. Imagínense usted eso. ¿Cómo estarían ellos? Entonces Moisés sacó al pueblo del campamento para recibir a Dios. Mire para qué lo saca: para recibir a Dios, con santificación, con límites, con procesos, con advertencias, pero para recibir a Dios. Todo el monte Sinaí humeaba porque el Señor había descendido sobre él en fuego, y el humo subía como de un horno, y todo el monte se estremecía en extremo. El sonido de la bocina iba en aumento, y Moisés hablaba y Dios le respondía con voz de trueno. Póngase en contexto. Piense cómo estarían ellos. Entonces descendió el Señor sobre el monte Sinaí, sobre la cumbre del monte, y llamó el Señor a Moisés para que subiera a la cumbre, y Moisés subió. Y el Señor le dijo a Moisés, esto es tremendo, ¿no? Venga, lo llaman a uno, sí señor, vaya, porque le dice venga, sube, y ahora le dice baje. Baja y dile al pueblo que no traspase los límites para verme, porque muchos de ellos morirán. A los sacerdotes que se acercan a mí, diles también que se santifiquen, para que yo, el Señor, no haga en ellos ningún estrago. Moisés le dijo al Señor: el pueblo, como rindiendo cuentas, no podrá subir al monte Sinaí, porque tú nos has mandado poner límites al monte y santificarlo. Y el Señor dijo: anda, baja y sube luego con Aarón. Igual lo mandó para abajo. Y sube luego con Aarón. Pero ni los sacerdotes ni el pueblo deben traspasar el límite ni subir a donde estoy, para que no haga yo entre ellos ningún estrago. Y Moisés bajó del monte y le dijo esto al pueblo. Si al principio dice que se estremeció el pueblo, imagínense cómo estaban ahora con todas esas advertencias, con todos esos procesos de santificación, con todas esas advertencias con límites, subiendo y bajando a la presencia de Dios, y descendiendo Moisés con esa noticia de que el que atravesara el límite moriría. Era que Dios quería mostrarles que Él es santo. ¿Qué es santo? Apartado, separado. Dios es santo por pureza intrínseca. En sí mismo Él es separado de todo, aunque esté en todo lugar y tenga control de todo. Él está separado de todo porque es el creador y no depende de nada. Él es puro y totalmente sin mancha. Y el pueblo que quiera servirle debe recibir esa orden de Dios de santificarse como la recibieron ellos, y tener un límite cuando Él desciende. ¿Por qué hizo eso Dios? Para enseñarles que Él es santo, que pide pureza y no solo apariencias. Le decía en un principio, es más fácil poner reglas, cumplir requisitos y decir: si yo me visto así,
si yo hablo así, si yo me muevo así, ya cumplí. Así por dentro mi corazón esté lejos de lo que Dios demanda. Les ordena santificarse, ya explicamos por qué, porque Él es santo, y se aparece en una nube, fuego, humo y trueno, para que su terrorífica presencia les enseñen a confiar en Él con reverencia, no con ligereza ni con orgullo. Dios no es Diosito, aunque sea nuestro Padre, buen Padre, Abba Padre, precioso Padre, sigue siendo el glorioso, grande, poderoso, magnífico, eterno y terriblemente poderoso Dios del universo. Y a veces, cuando veíamos hoy la doctrina de la predestinación en esta escuela dominical, tomamos cosas que entendemos de Dios y lo pensamos manejar en nuestra mano y nos volvemos orgullosos. Ahora entiendo la predestinación. No entiendes nada. Entender lo básico que la Biblia revela es por obra del Espíritu Santo. Enorgullecerse por entender algo de lo que Dios revela es ser totalmente falto de sensatez, porque lo que entendemos lo entendemos porque Él nos lo reveló en su palabra y por su Espíritu nos lo deja comprender. Debería hacernos más humildes, porque si yo entiendo que un Dios glorioso todo lo predestinó desde antes de la fundación del mundo, los acontecimientos y las personas que salvaría, y todo lo centró en Cristo y lo obra por medio de su Espíritu Santo para al final todo sea para su gloria, lo que veíamos esta mañana, en vez de jactarme porque lo entiendo, debería ser humilde, porque qué gran Dios es nuestro Dios. Nos hace falta más humo, más fuego, más truenos, más nube, pero no la necesitamos físicamente, la necesitamos en nuestro corazón, para ya no obedecer porque toca o porque nos acostumbramos a que no hay que robar. Entonces, para ilustrarlo, llegamos a una tienda, bodega le dicen en Venezuela, nos venden algo, pagamos, nos dan los vueltos de más, sabemos que nos dieron más devueltos y decimos: qué pena señora, me dio más devueltos, se los devuelvo porque la Biblia dice que no hay que robar, porque me toca, porque quisiera agarrarlos. Lo hacemos, ya vamos para los mandamientos, porque internamente necesito honrar a Dios y en mi corazón existe un temor reverente a causa de la grandeza, de la gloria de aquel que me salvó por medio de Cristo. Y debo respetarlo más a Él, incluso de lo que respeto a la persona, y respeto a la persona porque Dios es más grande, la creó y me manda a amarla y a bendecirla. No sé si me hago entender. No es lo mismo obedecer mecánicamente, con orgullo porque entiendo y porque hago, o con legalismo, que el legalismo es orgullo también porque cumplo muchas reglas, a hacerlo de corazón, con humildad, para honrar a mi Señor, con gratitud porque Él me salvó a través de Cristo. No es lo mismo. No confundan la tormenta se avecina con la vecina se atormenta. No confundamos obedecer a Dios de corazón a hacer lo que nos manda sin que esté nuestro corazón. De hecho, fue una demanda clarísima de Dios contra su pueblo, porque le dijo: me obedecen, este pueblo me obedece de labios, pero su corazón está lejos de mí, lejos de mí. Por eso una persona que no robe, que no mate, que no mienta en algún momento, no necesariamente es alguien que realmente tiene a Dios en su vida y que realmente glorifica a Dios y que confía en Cristo. Puede ser una persona que sencillamente no roba porque lo pescan, no mata porque es delito y no miente porque en ese momento no conviene. De pronto después, con una mentira blanca, se acomoda, se mimetiza su corazón pecaminoso de acuerdo a la conveniencia, al momento, al lugar, pero nunca pensando en el Dios glorioso que lo creó y que entregó a su Hijo para salvarlo y que lo liberó. No en gratitud por Él, ni porque entiende que Dios es santo. Lo hace porque toca. Y yo, el ejemplo clásico que siempre me gusta es que el que obra simplemente porque se le obliga es como el sicario que antes de matar
a su víctima, escucha la sirena de la patrulla y dice ahora no, y se va no arrepentido, sino simplemente pausando el delito para que no lo agarren preso. Eso cualquiera lo hace. Eso cualquiera lo hace. Las iglesias no estamos acá, aunque recibamos consecuencias de bendición de parte de Dios, para que simplemente la gente ya no sufra. La gente va a sufrir menos cuando camina con el Señor y aprenda a vivir. Mi corazón va a aprender a vivir para agradarlo a Él. Voy a sufrir menos por la esclavitud del pecado, porque ya no me someto a Él. Pero no es simplemente para que no sufran, es para que Dios sea visto como santo. La primera parte de la oración de Cristo no es: danos hoy el pan de cada día. Quisiéramos que fuera eso. O perdónanos. Lo primero que mandó Cristo a pedir fue en oración: santificado sea tu nombre. Que todo lo que yo haga y viva sea para mostrar cuán santo eres tú. Y al final, solo después de este proceso, Dios a través de Moisés transmite las instrucciones o la ley, los 10 mandamientos o la instrucción de Dios. Voy a leer el capítulo 20, versículos 1 al 17. Dios habló y dijo todas estas palabras: yo soy el Señor tu Dios, yo te saqué de la tierra de Egipto, donde vivías como esclavo. No tendrás dioses ajenos delante de mí. No te harás imagen ni semejanza alguna de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás ante ellas ni las honrarás, porque yo soy el Señor Jehová, tu Dios, fuerte y celoso. Yo visito en los hijos la maldad de los padres que me aborrecen hasta la 3ª y 4ª generación, pero trato con misericordia infinita a los que me aman y cumplen mis mandamientos. No tomarás en vano el nombre del Señor tu Dios, porque yo, el Señor, no consideraré inocente al que tome en vano mi nombre. Te acordarás del día de reposo y lo santificarás. Durante 6 días trabajarás y harás tu obra, pero el día 7º es de reposo en honor al Señor tu Dios, o del Señor tu Dios. No harás en él ningún trabajo, ni tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni el extranjero que viva dentro de tus ciudades, porque yo, el Señor Jehová, hice en 6 días los cielos, la tierra, el mar y todo lo que hay en ellos, pero reposé en el día 7º. Por eso yo, el Señor, bendije el día de reposo y lo santifiqué. Honrarás a tu padre y a tu madre, para que tu vida se alargue en la tierra que yo, el Señor tu Dios, te doy. No tomarás bebidas. No matarás, no matarás. No matarás, no tomarás, no matarás. No cometerás adulterio. No robarás y no presentarás falso testimonio contra tu prójimo. No codiciarás la casa de tu prójimo, ni a su mujer, ni a su siervo, ni a su esclava, ni a su buey, hoy sería su carro, ¿no? Ni su asno, ni nada que le pertenezca a tu prójimo, o su moto, o su cicla. Porque hoy no tenemos la mayoría en la ciudad ni asno, ni buey, ni burro, ni nada de eso, pero tenemos moto, cicla, carro, patineta. No son muy difíciles de entender los mandamientos, ¿cierto? Vamos a ver la semana entrante un resumen del capítulo 20, versículo 21, hasta finalizar el capítulo, el libro de Éxodo en el capítulo 40. Hoy nos vamos a centrar en la ley moral. Ya vimos la antesala y solamente podemos decir algunas cosas muy fundamentales sobre los 10 mandamientos. ¿Por qué le llamamos 10 mandamientos? Porque son 10. Sí, pero ahí no dice 10. ¿Dónde dice 10? Usted lo puede buscar en su casa en Éxodo 34, 28. Dice los 10 mandamientos. Es que sucedió algo particular. Aquí en Éxodo 20 se registra que Dios se los dice desde la nube, desde los truenos, desde los relámpagos. Pero luego en Éxodo 24 es cuando Dios los escribe en las tablas de piedra, en las 2 tablas de piedra. Pero luego cuando baja Moisés, después de que Dios le da los mandamientos y lo entretiene, no por entretenerlo, sino que pasan los 40 días allá con Dios en el monte,
diciéndole Dios cómo construir el lugar de adoración llamado tabernáculo, con qué elementos. Cuando baja, el pueblo está entregado de la idolatría. Entonces Moisés, en señal de juicio, rompe las tablas de piedra que había escrito Dios con su dedo, dice la Biblia. Otros textos bíblicos fuera de Éxodo dice que entregadas por ángeles. El caso es que de parte de Dios Él las rompe. Es muy bonito ese episodio en Éxodo 34. Dios le ofrece: déjame, Moisés, yo los acabo y te levanto otro pueblo. Y ya vimos que el corazón de Moisés era un corazón de siervo, intercede por el pueblo, le dice más bien: no nos abandones, sigue con nosotros, no abandones este pueblo. Entonces le dice: vuelve a subir otros 40 días y le vuelve a dar las tablas de la ley. Tablas no de madera, como es nuestra forma de hablar hoy en día, en el sentido de un tabloide, porque eran planas, como los documentos antiguos, en piedra. Dos, algunos dicen porque los primeros mandamientos con una tabla era para la relación con Dios y otros para la relación con los demás. Pero la realidad es que muy probablemente, de acuerdo a la costumbre de la época, fueran los 10 mandamientos en ambas tablas, porque se hacían como hoy en día original y copia. La mayoría de veces se colocaban 2 repetidos. Pero mandamientos, porque la palabra mandamientos aparece en Éxodo 24, en eso que les acabo de comentar resumiéndolos, y dice 10, y no dice mandamientos en un sentido estricto de mandato, dice 10 palabras. Mire usted conmigo Éxodo 21. Dios habló y dijo todas estas palabras. ¿Cuántas palabras fueron según Éxodo 24 haciendo la concordancia? 10. Y no quiere decir palabras en el sentido de vocablos, quiere decir 10 mandatos o 10 expresiones verbales que daban órdenes de parte de Dios. Por eso sabemos que son 10. Aparecen acá, aparecen en Deuteronomio capítulo 5 también, cuando Dios cuando Dios le permite a Moisés resumir la ley y todo lo que habían hecho en el desierto. Y como lo decía mi hermano cuando leía, no sé si lo dijo, creo que lo dijo fue Eliezer David, pero lo leyó al inicio de culto Sadrach en Mateo capítulo 22, que toda la ley, especialmente estos 10 mandamientos, pero toda la ley, especialmente estos 10 mandamientos, se resume en 2: amar a Dios y amar al prójimo. Por eso es que de aquí se desprende, si amamos a Dios, la relación con Dios y los mandamientos rituales de la época y las ceremonias religiosas para la época y la forma como nos relacionamos con Dios hoy en día. Y por eso es que de aquí se desprende de los mismos 10 la forma como se dio la ley civil o la ley social, cómo relacionarse las personas y cómo debemos relacionarnos hoy con las personas. El amor a Dios y el amor así fue Sadra, creo que lo decía cuando estaba leyendo el versículo a memorizar. Ahí vamos en Juan. Si quiere recordar cuánto amar al prójimo, busque primera de Juan. ¿Por qué Cristo dijo que se resumían en estos 2? Porque estos 2 mandamientos aparecen, para que los apunten, en Deuteronomio 6:5 y Levítico 19:18. Amar a Dios y amar al prójimo. En Deuteronomio 6, después de que se vuelven a recontar los 10 mandamientos, dice primeramente amar a Dios por sobre todas las cosas. Antes de ir concluyendo o resumiendo para concluir, detalle cuáles mandamientos de los 2 grupos, amar a Dios y amor al prójimo, en estos textos, en estos versículos, se explican más. ¿Y por qué? Dentro de los mandamientos, el primero, de no tener dioses ajenos, se supone que ese es el inicial, porque son 10, no se explica mucho, y el segundo detalla mucho lo que manda el primero. El tercero es no tomar en vano el nombre de Dios, y el cuarto, el día de reposo. El día de reposo se explica mucho, y la idolatría prohibida en el segundo mandamiento se explica bastante. Este es el asunto, esta es la razón en toda la Biblia. Nuestro corazón es idólatra por el pecado. Y si no idolatramos lo que Dios creó fuera de nosotros para reemplazar a Dios en nuestras vidas, padres, madres, hermanos, posesiones, nos terminamos idolatrando a nosotros mismos, nuestra comodidad y nuestros antojos, y no sacamos tiempo para Dios tampoco, ni siquiera un día de la semana.
a veces ni siquiera empezando la mañana durante el día. Yo sé, hermanos, que por los horarios de trabajo que tenemos o por las formas de trabajo que tenemos, algunos como por ejemplo hoy Michael, que ha hecho todo lo posible para que no le pongan turno los domingos, tienen que lidiar con el hecho de que a veces le ponen turnos el día domingo y le ponen otro día de descanso. Bueno, las iglesias lo que hemos tratado de hacer es tener varios horarios. Quisiéramos, como por ello, alguna vez tuvimos culto en la tarde, para que los que trabajan en la mañana vengan en la tarde a culto y luego descansen el día que le den descanso. Pero no es simplemente cumplir por cumplir, es por encontrarme con el Señor de una forma especial. Él es el dueño de mi vida, es el que merece mi primer respiro en la mañana, mi primer palabra en el día, mi primer pensamiento en la mente durante el día y mi primera actividad durante la semana. Si no, se acabó todo. El día que usted y yo dejamos de poner a Dios como primero, siendo salvados por Cristo, empezamos a decaer en nuestra vida espiritual. Y eso según la Biblia, porque la palabra ley significa instrucción para vida o cómo vivir conforme a la voluntad de Dios, es no saber vivir. Como decía mi abuela, cuando en ese tiempo con rezos me acostaba sin hacer rezos, decía: no se acueste como los animalitos, rece algo, me decía. Yo creo que obviamente los rezos son repeticiones vanas, pero la relación con Dios, dándole prioridad al Señor en oración, en su palabra, en la congregación, en el sacar un día a la semana, un tiempo especial para congregarnos con los hermanos, muestra que no vivimos como los animalitos, que vivimos para honrar a aquel que nos salvó por la obra de Cristo. Porque ídolos fabricamos todos los días. Usted tumba un ídolo hoy y mañana se levanta otro en su corazón. ¿Cómo sabe usted que tiene ídolos? Esto tiene tela para cortar. Esto es la razón, o más bien el fondo en la consejería. Cuando usted va a aconsejar a alguien, le dice: venga a culto y ore, buscando esta parte de la relación con Dios. Ay, sí, porque nunca viene a culto ni ora. Sí, voy a venir a culto y orar. Eso es mandarle a hacer algo que no quiere. Profundice por qué no lo quiere. Porque cuando no busca a Dios, cuando no ora en su corazón, ¿qué está buscando? ¿A quién puso como reemplazo? ¿Qué ídolo tiene? ¿La comodidad? ¿Qué ídolo tiene? ¿La compañía de quien está a su lado? Pues la comodidad se nos va a acabar y la compañía va a perecer cuando o ellos se mueran o nosotros muramos. Dios permanece para siempre. Siempre hay ídolos en el fondo del corazón. Siempre hay que tumbarlos. Y si usted no va al fondo en su propia vida y acompañando a otros, enseñándoles a vivir, no les ayuda a mirar el ídolo que hay en su corazón, no van a poder tener una relación con Dios plena, satisfactoria, fluida. Y va a vivir diciéndoles: ore, lea, congréguese y ya. No, ¿cuál es el complique? Pues no hay complique, es muy sencillo. Pero mire que en el fondo, por eso se explican esos dos mandamientos, es porque no quiere apartar tiempo para Dios. Con su corazón idólatra pone a otros en el lugar de Dios. Esa es la razón. Y lo otro, en el grupo de mandamientos, que se ve más corto por las extensiones de sus frases, el que más se explica en el de amar al prójimo, después, a partir del quinto, es el de honrar. ¿A quién? Ay, gracias a Dios, ya pasó el día de la madre, viene el del padre. Entonces esto nos sirve, nos ayuda para que nos colaboren. Yo corbatas tengo, otras cositas recibo. El asunto es que no es solamente darle un regalo al papá y a la mamá. El asunto es honrar con la forma en que se relaciona uno con ellos. Y esto habla de la dinámica de los prójimos más cercanos que tenemos, la familia. En la calle es un amor, en la casa el amor se perdió. Afuera es un dulce, abajo en la casa es una hiel. No, los primeros necesitados de que yo cumpla los mandamientos bíblicos de amar al prójimo, no para salvarme, sino porque Cristo me salvó, son mi familia, es mi familia. Mi esposa, en el caso de las mujeres, su esposo, sus hijos, en el caso de los padres, sus padres, en el caso de los hijos. ¿Y por qué pone primero los padres? Porque contra el corazón humano pecaminoso que tiende a la rebeldía, más hoy en día, Dios pone prioridades. Dios primero, luego las personas, antes que las cosas. Y en las personas, las primeras que tienen más autoridad sobre mi vida. Y las que tienen más autoridad sobre mi vida, primero, antes que cualquier otro, son mis padres en el hogar. No al revés. No dice: honrarás a tus hijos.
Papás, para que no se mueran, dice, honrarás padres, hijos a sus padres, para que sea larga tu vida sobre la faz de la tierra. Y esto lo hemos hablado muchas veces. Los desobedientes deberían vivir corto, de acuerdo a la lógica, poca vida. No cruce la calle, la cruzó, chao. Dios te bendiga y te lleve. Haz caso, aprende, valora, ama, respetando primero a los que te enseñan y te dan de parte de Dios la instrucción para que puedas vivir. No matar, no cometer adulterio. Si usted ama a su prójimo, no lo va a matar, pero también dijo Cristo en el Sermón del Monte, en su corazón tampoco lo va a matar. Así decíamos en mi tierra, ¿no? Cuando esa persona decía, no le digo nada, pero me provoca despescuezarlo como la gallina. La Biblia dice, el que aborrece, Cristo lo dijo en su corazón, ya lo mató. No lo mata porque no puede, no le da la valentía y además lo meten preso, pero en su corazón lo quiere matar. En su corazón ya lo ha matado. No cometerás adulterio. De hecho, después habla de la codicia y dice no codiciar a las mujeres. También se ligan estos dos mandamientos con el adulterio de corazón. Muchos no se han metido con mujeres, mujeres no se han metido con hombres, pero a todas las desean y a todos los desean. Y hoy en día cuestiones como la tecnología, el internet, la pornografía, llega por todos esos lugares y ya no tiene usted que encontrarse con alguien para ser adúltero. No robar. Ya dijimos el ejemplo de no devolver, pero también es de quitar, prestar y no devolver lo que le prestaron, no devolver los vueltos cuando los dan mal, no pagar lo que se compromete uno a pagar y se vuelve un estilo, una costumbre de vida. Si usted ama, usted no quiere que le hagan eso. Mire, eso está tan metido en la conciencia de los seres humanos que esto está en las leyes humanas, aunque no crean en Dios. Todo el mundo sabe que matar es malo, sobre todo cuando lo van a matar a uno. Mátenlo, mátenlo, sí, pero bueno, lo vamos a matar a usted. Ay, no, a mí no. A mí no me gustan las mentiras. Lo que más aborrezco, yo no sé cuántas veces he escuchado eso, sobre todo evangelizando. Yo soy una persona que aborrece la mentira. No me vayan a decir a mí una mentira porque pierden todas conmigo. Pero por ahí los pesca uno diciendo mentira y dice, es que una mentirilla blanca porque tocó, porque había que acomodarlo. O sea, a mí no, pero los demás sí. Todos sabemos que está mal, sobre todo cuando nosotros somos los afectados. Pues Cristo dijo, así como quieren ustedes ser tratados, traten a los demás. Eso que ustedes piden para ustedes, pónganlo a los demás. Así como ustedes lo quieren para ustedes, quiéranlo para los otros. Eso es amar al prójimo como a sí mismo. Esa es la explicación. No presentar falso testimonio. Hoy recomiendo un sermón de la Iglesia Bautista de Glenview en Puerto Rico. En estos días me dice el hermano de Puerto Rico, el hermano Pedro Burdoy, que vuelve por acá a Bucaramanga y que nos visita. Me conectó con el pastor de esa iglesia. Es una iglesia grande y tienen muy buenas enseñanzas. Hoy estaba predicando el pastor sobre no murmurar. Sea verdad o sea mentira lo que decimos de una persona, no tenemos el derecho de darle rienda suelta a lo que la persona vive, vivió o es. Y mucho menos si es un falso testimonio. Dice el verso 16, no presentarás falso testimonio contra tu prójimo. Es decir, no mentirás, no dirás lo que no es, no vas a pervertir, dañar o distorsionar la reputación de alguien. Si tú no lo quieres sobre ti, no lo hagas sobre los demás. Duele cuando a uno las palabras se las distorsionan. Duele cuando a uno las intenciones se las tergiversan. Duele cuando a uno la reputación se la ponen por el piso. Hemos aprendido a confiar en el Señor y a dejar todo eso a Dios, porque siempre habrá personas que lo hagan con nosotros. Pero debería dolernos hacerlo sobre los demás también, porque son creación de Dios, incluso si no son creyentes. Si no son seguidores del Señor, son criaturas de Dios y Dios aborrece que lo hagamos con los demás. Se dan cuenta que no se trata simplemente de tener leyes y obedecerlas. Se trata de recordar que fuimos salvados por Dios a través de Jesucristo y por gratitud entonces querer obedecerle. Mostrar lo santo que es Dios y por eso con gratitud obedecerle para andar en santidad. Y transmitir las instrucciones de Dios y por eso querer vivirlas para poder enseñarlas desde la práctica. Usted también lo puede hacer con alguien, amigo, vecino, persona que esté a su lado. Ese es su llamado, no el de Moisés solamente, ni el del pastor nada más. El temor reverente a Dios enseña a servirle. Terminemos leyendo Éxodo
20, 18 al 20. ¿Qué pasó? ¿Qué concluyó con todo esto? Éxodo 20, 18 dice: todo el pueblo observaba los relámpagos y el monte que humeaba y escuchaba el sonido de la bocina. Al ver esto, todos temblaban de miedo y se mantuvieron a distancia. Pero le dijeron a Moisés: si tú hablas con nosotros, te escucharemos, pero que no hable Dios con nosotros, porque tal vez moriremos. Moisés les respondió: no tengan miedo, Dios ha venido a ponerlos a prueba, no para que se alejen, sino para que siempre tengan temor de Él y no pequen. El temor de Dios es el temor a ofender y dañar a aquel que me salvó. En el caso de ellos, los liberó de Egipto, a nosotros del pecado, de la condenación, del mundo y de nuestra propia pecaminosidad. ¿Ese es el temor de Dios o el temor a Dios? Hoy en día hay tanto problema con la palabra temor, pero todos hay temores necesarios. Si usted camina por un acantilado y tiene una enfermedad que solo algunas personas en el mundo la tienen, que no percibe el peligro, se puede matar, porque no le da miedo el borde. Si usted camina sin temer ofender a su Señor que lo salvó, camina irreverentemente, con orgullo y descuidadamente, y cayendo fácilmente en ofensas contra el que lo salvó. Necesitamos temor reverente, y así, con ese temor reverente, con sus mandamientos, Dios nos enseña a vivir para agradarle, y por ello sus siervos tenemos el trabajo, ya lo dije, de enseñar a otros cómo Cristo cumplió sus mandamientos para salvarlos y cómo debemos vivir para honrar a aquel que nos salvó, recordando con gratitud su obra salvadora y queriendo mostrar el carácter santo de Dios. Póngase sobre sus pies para orar, finalizando nuestra enseñanza, meditando en los mandamientos, y que por favor, esta es mi expectativa, usted y yo veamos los mandamientos como instrucciones para vida, para vivir reflejando a Dios, agradeciendo a Cristo y sirviendo a los demás. Señor, tus mandamientos, dijo el salmista: cuánto amo tu ley, mi gozo es tu palabra. También dice: lámparas a mis pies y lumbrera en mi camino. Tus dichos son más deleitosos que la miel que destila del panal. Tus mandatos en tus palabras, Señor, son más necesarios para mí que la medicina para mis huesos, porque es tu buena voluntad para mi vida y para la de mis hermanos en Cristo. Ayúdanos no solamente a valorarlos por la fe en Cristo y por reflejar tu santidad, sino a enseñarlos por la fe en Cristo y para reflejar tu santidad. Líbranos de legalismos, viviendo por apariencias, pero también de intelectualismos para andar en orgullo y en soberbia por lo que entendemos. Haznos humildes, siervos tuyos, ayudando a otros, y que ese sea nuestro trabajo, a servirte conforme a tu voluntad. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. ¿No se siente aún? Vamos a compartir la cena del Señor. Yo voy a bajar. Y ya que hemos hablado del pacto por la sangre de Cristo, ayer veía un debate entre un doctor en catolicismo romano y un hermano protestante sobre si son el cuerpo y la sangre, porque así dice la Biblia, de Cristo, o si lo representan, la famosa transustanciación de la Biblia. ¿Qué creemos nosotros por la palabra de Dios? Que lo representan y que lo hacemos en memoria o en recuerdo del Señor, que es en el sentido metafórico el cuerpo y la sangre de Cristo, es decir, un símbolo. Porque tan pronto Cristo dijo: esto es mi cuerpo y mi sangre, al siguiente versículo se registra en la Biblia, dice: no tomaré de este fruto de la vid. No es que en un momento fuera sangre y luego otra vez volviera a ser vino, fruto de la vid, sino que siempre fue vino, pero estaba representando o simbolizando su sangre que iba a ser derramada por nosotros en la cruz. Pues bien, la Biblia dice que hay que hacerlo no a la ligera, no irreverentemente ni sin entendimiento, entendiendo lo que hizo Cristo. Así que solamente los que hayan sido convertidos al Señor
por la obra del Espíritu Santo y hayan dado testimonio con un bautismo, confiando en Cristo como Salvador, les pedimos que tomen la cena hoy. Le voy a pedir a Sadra y a hermano que la vaya repartiendo. Vamos a tomar allá en el puesto. Señor. Sí, vamos a orar primero. Gracias. Y los que no son miembros de la iglesia o nos acompañan por primera vez, pero se han confiado en Cristo como su Salvador y se han bautizado en otra congregación, bajo su conciencia para con Dios, pueden también tomarla. Pero si no la toma hoy porque no ha entregado su vida a Cristo, esta es la invitación a la mesa del Señor. La canción que cantaba Eliezer David es la segunda: a tu casa me invitaste y a tu mesa. La segunda estrofa, creo. La mesa del Señor es esta: compartir con el Señor, porque ya no somos juzgados por Él, sino salvados por Cristo. Somos sus hijos y Cristo es nuestro hermano mayor, nuestro Salvador. Entonces están invitados a que se entreguen a Cristo. En la iglesia les asesoramos para caminar en el Evangelio y para que se bauticen y den testimonio público de su fe y se unan a la mesa. Señor, te damos gracias en esta mañana, tarde ya, Señor, por permitirnos compartir estos elementos. Te pedimos que bendigas la copa que representa la sangre de Cristo y el pan que representa su cuerpo. Partido el pan para ser compartido, molido o partido fue el cuerpo de Cristo por nosotros. Ninguno de sus huesos fue quebrado, pero sí descoyuntado y especialmente asaeteado o lanceteado en su costado por nuestras vidas, y maltratado para que fuera el Cordero Pascual, y que su sangre, representada por la copa con el líquido color sangre o color oscuro, fuera mejor que la sangre de los corderos, que la del Cordero Pascual en el tiempo en que Israel fue liberado de Egipto, porque Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Su sangre representa que entregó toda su vida completa, no dejó de rendir nada y murió realmente por entero por nosotros. Pusiste a tu Hijo por nosotros cuando nosotros no solo no lo merecíamos, sino que ni siquiera seríamos capaces de poner nuestra vida por otro, tal vez por alguien muy bueno, dice tu palabra, pero eso no haría lo que ha hecho tu Hijo por nosotros. Así que te pedimos, oh Santo Señor, que bendigas estos elementos, trayéndonos esta convicción preciosa, que aunque no sean real y literalmente el cuerpo y la sangre de Cristo, la representan, y por eso sí realmente y literalmente por la presencia del Espíritu de Dios, Cristo está en nuestras vidas, en este lugar y en nuestros corazones, llamándonos a vivir conforme a tu voluntad. Hemos pecado, Señor, y nos examinamos a nosotros mismos y decimos: hemos fallado el pacto. Pero tú, en este nuevo pacto en Cristo, si somos tus hijos, no nos desechas, sino que nos llamas para corregirnos, disciplinarnos y restaurarnos. Perdónanos y límpianos y ayúdanos a vivir conforme a tu voluntad, para la gloria de tu nombre, por gratitud a Cristo, hoy que recordamos su sacrificio por nosotros. En el nombre de Jesús, amén. Vamos a recibir entonces el pan y la copa, cada uno en su puesto, de acuerdo a lo que les acabo de referir en esta mañana. Mientras vamos a cantar Bendita Misericordia del Padre, que dio a su Hijo para morir en la cruz por nosotros. Su sangre fue derramada aquel día y limpio me hizo, y ahora veo su luz. Y ver tu luz, Señor, es ver tu voluntad para nuestras vidas. A ti, glorioso, y a nosotros sirviéndote conforme a tus mandatos. Bendita misericordia, Señor. Bendita misericordia. Bendita misericordia. Bendita misericordia. Todos conservan el pan y la copa hasta que todos la tengamos, por favor, para comer juntos. Cantamos el coro que dice: sí, porfa. Bendita misericordia del Padre, que envió a su Hijo a morir en la cruz. Su sangre derramada aquel día
Gracias por invitarnos a tu mesa, Señor. Esta es la mesa del Señor, la mesa de perdón y santificación. Gracias, Señor, por darnos a tu Hijo, y gracias porque un día Él volverá por nosotros si no hemos muerto, o volverá con nosotros si ya hemos partido con Él. Así como Cristo vino, así volverá. Gracias, Señor. ¿Puede usted tomar la copa y comer del pan, hermano, para recordar que Cristo murió por usted y por mí, y que así también volverá por nosotros? Gracias, Señor, porque todo lo que entregaste era el tesoro del cielo, tu Hijo. Nosotros solo podemos rendirte nuestra vida en gratitud. Pedimos que muchos que hoy ven o creen que con sus vidas pueden alcanzar tu favor porque son muy éticos o morales, o con sus actos religiosos pueden alcanzar tu favor porque son muy religiosos o legalistas, dejen de confiar en sí mismos y confíen en Cristo. Que muchas iglesias vean un avivamiento donde la gente llegue por la fe en el Salvador y no por cambiar simplemente de religión, ni por simplemente entretener su mente, sino porque tú los has llamado a vivir para tu gloria. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. ¿Puede sentarse, mi hermano? Bueno, hermanos, vamos a dar los anuncios de esta semana. Me invita a nuestra hermana Yulei, que ya tiene un anuncio importante en esta mañana. Buenas tardes, hermanos, Dios les bendiga. Quería comunicarles en cuanto a la actividad del Día de la Familia. Se va a realizar último domingo de este mes, 28 de junio. Habíamos tenido una propuesta de una comida, a la final con los líderes se decidió que no, y a la final llegamos con que el plato va a costar 13,000 pesos, pero la iglesia va a subsidiar a los miembros de la iglesia y asistentes continuos, pues que han estado viniendo a la iglesia, 3,000 pesos, o sea que para los miembros sería 10,000 pesos, pero las personas que vamos a invitar sí pagarían 13,000 pesos, o pagamos 13,000 pesos y le pagamos el plato a ellos, y es para el último domingo. Para esta actividad no tenemos detalles como lo hicimos la vez pasada, que hicimos concursos y juegos, no, pero si alguno desea y le nace sembrar algún detalle para ese día, obsequiarlo con algún concurso o algún juego, entonces bien recibido es. No más, bueno, sí, la otra sería el día, creo 21, del 19 al 21 estaría confirmando las personas, para que lo hagamos con tiempo y poder organizar bien todo, en cuanto a la comida y las mesas, sillas, todo aquello que se necesita para ese día. No más, aparte de eso, pues le voy a pedir a Yorley que por favor ore por Sadra. El miércoles estuvo de cumpleaños, entonces para que no sea el quien se anuncie, normalmente lo hace el presidente. Gracias, mami. Yo pensé que iba a decir ore por Sadra porque está desjuiciado. Vamos a dar las gracias a Dios por la vida de Sadra, amén. Padre, gracias por la vida de nuestro hermano, que por tu gracia y por tu misericordia tú lo has puesto a nuestro lado para bendecirnos con su servicio a ti y en tu nombre a nosotros. Gracias por su esposa, por su familia, por sus hijas. Gracias por su corazón y por su vida. Pedimos que tú obres en él constantemente, especialmente en estos días ha estado quebrantado de salud, en cada área de su cuerpo y de sus sistemas, Señor, se estuvo obrando, y también en sus finanzas, porque Él ha levantado proyectos, ha estado pendiente de ser productivo en tu nombre, que tú le dirijas también en todo esto y le des éxito para tu gloria y para el bien de su hogar, y que también guarde su corazón de todo mal, de todo peligro,
lo sigas bendiciendo con mayor denuedo, entrega para contigo, relación amorosa y fiel entre su esposa, él y contigo en su hogar, y que tú le des cada día más bendiciones en Cristo, Señor. Gracias por la vida de nuestro hermano, gracias por bendecirnos a través de él y permítenos también serle de bendición. Te damos toda la gloria en el nombre de Jesús. Amén. Un aplauso por la vida del hermano, Dios lo bendiga. Feliz cumpleaños. Uy, tremendo uno llamarse a uno mismo, hermano, venga para que pase. Amén, Dios les bendiga, hermano. Los anuncios de esta semana, el lunes, por supuesto, el devocional. Estamos de las 6:30 de la mañana hasta las 7. El pastor está en vivo solamente el martes y sábado. Los demás días es todo por YouTube. Martes el pastor está en Lebrija. Sabe que está también como aquí el instituto, allá él lo hace en Lebrija el día martes. Miércoles, culto de oración. Estamos invitados, amén, para el culto de oración el día miércoles. Jueves, seguimos orando por los hogares el día jueves. Viernes tenemos el Instituto Bíblico aquí para todos los que estamos en la capacitación. El día viernes. Sábado, el pastor nuevamente está en Lebrija, y también las hermanas dan un anuncio hoy que todas las mujeres de la iglesia están en Lebrija el próximo sábado. Van a respaldar allá, le toca el trabajo a las damas, y ellas van a estar allá el día sábado en la tarde. Creo que ya el culto es a las 6 de la tarde, entonces ya para que sepan que están a las 6. Y el domingo, el culto bíblico, confesión bautista, hermano. A veces necesitamos hablar el mismo idioma y tenemos que venir para entender por qué usted está en una iglesia bautista, porque el Señor lo tiene en este lugar. Es de bendición. Amén. Te lo digo yo. Y bueno, ya sabemos que esa es la de 1689, la confesión que estamos ahorita trabajando. Y el domingo a las 10:30 de la mañana tenemos nuestro culto regular. Así que allí empezamos la fiesta. Amén. A las 10:30 de la mañana. Vamos a estar en pie, vamos a hacer despedido en la presencia del Señor. Hermanos, estemos orando por los hermanos que todavía no se están reportando a la iglesia. Le reportaba al pastor la semana pasada que tenemos desde enero a mayo y hubo una asistencia de 1,069 personas los domingos. Es decir, que estamos regularmente asistiendo, y ese número tiene que aumentar más. Amén. Entonces, que ya estos 6 meses que nos quedan, sabemos que hay hermanos que están enfermos, hay, como la hermana Leina, que todavía con el proceso de su parto. Hoy la hermana María, ya sabemos que la hermana María ya posiblemente hasta ya la semana que viene está por ahí. Pero hay hermanos que todavía no se han incorporado. Vamos a seguir orando por ellos, amén, por sus hogares, por su familia, para que el Señor les permita también estar reunidos el día domingo en este lugar. Padre, te damos gracias. Señor, oramos por todas las actividades de esta semana, esperando que todo esté en tu fiel cuidado y que usted tome cada día nuestras vidas para su servicio, para estar dispuesto a extender la mano donde esté la necesidad. Señor, bendice a tu pueblo, bendícenos, Señor, de una manera maravillosa, que en esta semana sea de bendición. Quita todo obstáculo, todo tropiezo, para que tu nombre sea glorificado en todo tiempo. Gracias por lo que hemos hecho en esta mañana ya tarde. Gracias, mi Dios, por lo que se hizo, sea para tu honra y para tu gloria. En el nombre de Jesús, llévanos a nuestros hogares, y los que se quedan en este lugar también bendíceles. En el nombre de Jesús, amén. Estamos despedidos, amén, a la presencia del Señor, recordando que creo que todavía quedan empanadas y jugo en aquel lado de la cafetería. Dios le bendiga.